Ok, bueno, pues vamos a leer la enseñanza, la palabra para la enseñanza del día de hoy. Y se encuentra en el libro de Marcos capítulo 2, a partir del versículo 1. Ok, amén. Amén. ¿Amén todos? Amén. Bueno, vamos a leer la alternada. Vamos a leer hasta el versículo 12. Así que 1 y 1 y nos juntamos en el 12. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entró Jesús otra vez en Cafarnaúm después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaban la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron del lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué éste habla así? Blasfemias dice: ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Amén, bendito seas, Señor. Gracias, Padre Santo, porque hemos llegado a esta parte del servicio, Señor, gozosos en tu presencia, Padre. Ya te alabamos, Señor, ya dimos testimonio, ya te exaltamos, te glorificamos, Señor. Gracias, Señor, ya te adoramos, Padre bendito. Ahora, Señor, es el momento más importante, escuchar lo que tú tienes para nosotros, Señor. Que el Espíritu Santo, Señor, se mueva a través de esta enseñanza, Señor, y sea Él el que nos las haga revelación, Señor, y sea Él el que nos las guarde en nuestros corazones, en nuestra mente, Señor, en nuestro ser, que penetre y nos enseñe, Señor, pero que también nos sirva para nosotros poderla compartir, Señor, porque ese es uno de los mandamientos que tú nos das, Señor, ir y declarar las buenas obras en la vida de otras personas, Señor. Gracias te doy de todo corazón, en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a sentarnos. Esta es una historia que muchas veces ya la hemos oído, o la hemos oído tantas y tantas y tantas veces, que se nos queda bien guardadito, que esos 4 amigos lo que terminaron de hacer fue romper el techo y llevar el paralítico a los pies de Jesucristo. Y fíjense, esta historia cuadra por completo con lo que acabamos de escuchar hace un ratito en los testimonios. Salud, hablaron algunos; tener fe, hablaron otros; ser salvos, a lo que vino nuestro Señor Jesucristo, habló de hermanas. Y también habló de hermanas sobre el amor a las almas. Y todo eso, hermanos, está incluido en esta historia. En esta historia donde Jesús está en Cafarnaúm y la gente escucha que está allí. Las noticias corren, Jesús está en tal lugar, y el lugar se llena de personas que necesitan ver a Jesús,
estar con él. Dice la palabra en el versículo 2 que eran tantos que no cabían ni en la puerta. La casita se llenó, quizás el patio de la casa se llenó, quizás parte de la calle se llenó, quizás toda la calle se llenó. La palabra no nos lo dice exactamente, pero estaba lleno. Ese es el punto. Cuando Jesús se queda dentro de la casa, no sale, y hay un motivo por el que no sale Jesús, porque normalmente Jesús predica en las afueras, al aire libre, a la orilla del mar, a lo alto de un cerrito, en el campo abierto, pero ese día Jesús se queda dentro de la casa. ¿Por qué? Porque Jesús sabe que dentro de la casa algo va a pasar. Él se queda por un motivo. Él permanece adentro porque sabe que tiene que suceder algo. Porque Él conoce qué va a pasar, qué pasó y qué pasará. ¿Qué está pasando? Y Él conoce los corazones de los que están adentro. Él conoce los corazones de los que están afuera. Y Él sabe que en ese día Él tiene que quedarse dentro del hogar para que el milagro tuviera lugar. Y es una enseñanza para saber quién es Él y una manifestación para dar a entender a la gente que estaba alrededor de Él a qué había sido enviado. Dice la palabra que ahí estaban también los escribas y los fariseos. Y en la versión de Lucas dice que estaban los sacerdotes también. Esa mañana Jesús está en la casa para demostrarles qué equivocada estaba la religión de ellos. Y es una historia muy bonita que la hemos escuchado muchas veces, que ha sido enseñada muchas veces. Y dice la palabra que Él iba por las aldeas. Esa palabra está en Mateo 4:23. Ya la hemos nombrado en este lugar. Él enseñaba, iba a las aldeas predicando y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Amén. Gracias. El pueblo de Dios. Hay un versículo en Marcos, ahí que estamos ahorita en Marcos 6, a partir del versículo 1. Fíjense. Capítulo 6, a partir del 1, dice que salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos, los 12. Y llegando el día de la enseñanza, el día del reposo, Él va a la sinagoga a enseñar. Y muchos oyéndoles se admiraban y decían, ¿de dónde? ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechos? La gente decía, ¿no es este el hijo del carpintero, el hijo de María, el hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Dice al final de este versículo, y se escandalizaban de él. Y Jesús sabía que se escandalizaban de él y les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y entre su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, mas seguía recorriendo las aldeas de alrededor, enseñando. A pesar de que a donde llegue Jesús haya incrédulos, haya gente que sea dura de aceptar el mensaje, dura de aceptar que Él es el único camino para llegar al Señor, para tener descanso eterno en nuestra alma. A pesar de que Él topa incredulidad en el camino,
Él sigue visitando aldeas alrededor y sigue enseñando. Tenemos que tomar ese ejemplo. Nosotros debemos de seguir yendo y recorriendo, como dice aquí, alrededor, aunque nos vamos a topar con incredulidad. Que la incredulidad de otros no nos detenga, no nos haga cansarnos o dudar, porque Jesús no se detenía, Él continuaba. Cuando dice Él que no hay profeta, que el profeta no tiene honra en su propia tierra, y tiene mucha razón en decirlo eso, porque muchos tenemos familiares que nos conocen por años, y cuando saben que nosotros hemos hecho este cambio de vida y hemos puesto nuestra vida a los pies de Dios, no nos creen. Dicen, no, si sabemos cómo eras, si sabemos, como dicen, de qué pie cojeabas, ahora eres muy santo, ahora ya eres esto, ahora eres aquello. Dice la palabra, no hay profeta sin honra en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Imagínense, si esta iglesia, en esta calle, tuviera la disposición de los vecinos de decir, en esa casa hubo un cambio, hay una iglesia, vamos a ir, nos queda caminando, llegamos en 3 minutos, en 2 minutos, pero a veces los vecinos van a decir, oh, esos, oh, ni los conocías antes, y ahora son santos. Y ahí está la incredulidad, ahí está cuando dicen, no puedes ser profeta en tu propia tierra y con tus parientes. Y yo creo que si aún así mis parientes vivieran aquí en Tijuana, no vendrían a la iglesia. Sería difícil de que llegaran, porque lo dice el Señor, Él lo vivió, y si lo dice Él es porque es verdad. Esta misma historia también se encuentra en el libro de Lucas 5. Ese sí lo vamos a buscar. Lucas 5 a partir del versículo 17. Más bien nos vamos a enfocar en ese versículo, el 17. Lucas 5, 17. Dice así la palabra del Señor. Aconteció un día que Él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido desde todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con Él para sanar. Y si leemos el versículo que sigue, nos narra la misma historia que Marcos. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraran llevarle adentro y ponerle delante de él. Marcos dice en su evangelio que se encontraban los escribas. Lucas amplía esa lista y dice que también estaban sentados ahí, dentro de la casa, los fariseos. Y junto con los fariseos, los doctores de la ley, y que debieron de haber sido mucho porque venían de Galilea, de Judea y de Jerusalén. Pero hay una palabra bien clave que está al final, que dice que el poder de Dios estaba con Jesucristo para sanar. Para sanar, como dijo Marcos, toda dolencia, toda enfermedad. Fíjense, por eso a veces hay iglesias en donde uno va y dice uno, no, aquí no me gustó, no siento que ahí falta algo. Y a veces lo que hace falta es Jesús. Porque allí en la casita donde estaba Jesús estaban los fariseos, los doctores de la ley, los sacerdotes y los escribas. Pero ellos no tenían el poder de Dios para sanar. En una iglesia donde no se encuentra Jesucristo, no hay poder. En una iglesia donde no se encuentra el Señor, no hay poder para hacer sanación. Entonces, en la iglesia en esa casa se encontraban en ese momento
los sacerdotes, los fariseos, los doctores de la ley, los escribas, pero ninguno tenía ese poder para sanar las dolencias más que Jesús que estaba adentro. Entonces, no siempre es la iglesia y el pastor los que te van a guiar para que tú seas sano y salvo, sino que en la iglesia o en el lugar donde está dándose la palabra del Señor, tiene que estar ahí presente Jesús. Amén. Para que haya Amén. curación para toda dolencia y para toda enfermedad. Y para toda dolencia quiere decir cualquier tipo de dolor. El tipo de dolor espiritual, físico y emocional. Todos esos dolores tenemos que ponerlos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque a eso vino Él. Él iba a los lugares en donde hacía falta el perdón, en donde hacía falta la restauración. Iba a lugares en donde había esa hambre de Dios, donde estaba la religión, pero no estaba la misericordia de Dios. Él iba a esos lugares que necesitaban salud, donde había necesidad de enseñanza, porque la Escritura dice, y estaba enseñando, y predicaba. Iba a todos esos lugares, incluso a donde ni siquiera creían en Él. Él seguía yendo. Y es difícil ir a lugares a hablar de Cristo en donde no creen en Cristo. Y hay lugares en donde hay hambre y necesidad de Cristo, y cuando queremos ir va a haber obstáculos y va a haber multitudes y va a haber mucha gente y muchas cosas impidiéndonos que lleguemos a donde Él necesita llegar. Eso le pasó a estos chicos, los hombres que traían en un lecho a un hombre paralítico. Está en el versículo 18. Fíjense, yo esta enseñanza desde el jueves me la dio el Señor en una forma de, no sé cómo explicarlo, en una forma de oscuridad, como que se va la luz y entre así que quieres ver a lo lejos, ves la historia, y así la veía yo. Yo no sé si esto fue de día o de noche, probablemente fue de día, pero el Señor me la tuvo así en sombra el jueves, el viernes, ayer sábado, y hoy en la madrugada cuando me la dio así, brinqué de la cama y me despertó antes de la alarma. Y yo veía, imagínense, cargar un hombre entre 4, porque se ocupaban 4, uno en cada lado, para poderlo cargar. Y escuchan, como decía Marcos, la gente escucha que ahí está Jesús y va a llenar el lugar. Y estos 4 están con la necesidad de llevar al paralítico a los pies de Jesús, buscar la sanidad de su amigo o de su pariente quizás. Y la multitud que estaba allí les impedía llegar al Señor. Y yo a veces pienso, si un galoncito de agua, cargarlo de la entrada a la casa pesa, imagínense estar cargando desde la casa del paralítico al paralítico, caminar hasta el lugar donde estaba Jesús y luego ver esa multitud y tener que intentar pasar a través de la multitud. Había obstáculos para ellos. Y no solamente llegar a la puerta, sino ver el modo de entrar, porque la puerta estaba bloqueada. Pero ellos querían que la manifestación de la gloria de Dios se reflejara en la vida de ese paralítico que ellos llevaban allí. Y sabían que para poder llevar a ese hombre a los pies de Cristo, tenían que esforzarse mucho más que lo normal. No solamente era llegar al lugar, era cargar dentro a ese paralítico y luego era subirlo a una azotea y luego desbaratar el techo de esa azotea y bajar con cuerdas al paralítico. Y todo eso, mientras Jesús enseñaba, hacía ruido. Quitarle las ramas a un techo, porque eran techos de ramas, hacía ruido. El murmullo de ayúdame, por favor, con permiso, voy a subir, está subiendo, no se vaya a caer.
cuidado, se les está resbalando. El Señor estaba adentro enseñando, no estaba callado. Mas el Señor no se molesta que estén interrumpiendo porque Él sabe que esos 4 están haciendo un esfuerzo sobrehumano para llamar la atención de Jesús. Y dice la palabra que al ver Jesús su fe manifestó su poder. Fíjense todo lo que tuvieron que hacer estos amigos para llevar esa dolencia de esa persona a los pies de Cristo. Y cuando nosotros tenemos una dolencia, cuando nosotros tenemos una situación, una circunstancia, ¿qué hacemos? Señor, mira, Señor, tú has visto que tengo necesidad, Señor, ayúdame. 1 minuto y se acabó la oración. 3 minutos y se acabó la oración. Y si es grave, 5 minutos y se acabó la oración. Y no cargamos el paralítico, y no avanzamos con él entre la multitud, y no llegamos a la puerta y lo levantamos y lo subimos al techo, y luego nos subimos al techo nosotros, y luego quitamos el techo, y luego bajamos al paralítico. No, queremos todo así. Señor, tú ya sabes, esfuérzate tú, y que no me esfuerce yo. Y dice el Señor, ni siquiera te estás esforzando en pedirme las cosas. Ahí están ellos rompiendo el techo a favor de su amigo, a favor de esa persona que necesitaba estar a los pies de Jesús. Los 4 no ocupaban, pero hicieron el esfuerzo para que el 5.º llegara. Y eso, queridos, tenemos que empezar a hacer como lo hemos estado haciendo como iglesia, ir a romper techos para que otros lleguen a los pies de Cristo. Y romper techos y llamar la atención de Jesús cuesta. Cuesta esfuerzo. Cuesta fuerza, cuesta energía. Cansa. Romper techos para nosotros mismos a lo mejor es fácil, pero romper techos para otra persona, para que la manifestación de la gloria de Dios se refleje en la vida de otra persona, también duele. Porque al día siguiente de que ellos llevaron a ese chico a los pies de Cristo, al día siguiente debieron de estar bien adoloridos de ese esfuerzo que hicieron. Pero contentos, ¿verdad? Contentos porque el que llevaron en el lecho regresó caminando con ellos. Es bueno pedir por nosotros. Es muy bueno pedir por nuestra familia, pero es muy importante empezar a pedir por otros que necesitan llegar a los pies de Cristo. Es bueno que nos esforcemos e intercedamos por nosotros en oración, pero es bueno que también nos esforcemos por interceder por el dolor de alguien más, por el dolor de otros, queridos. Nos tenemos que esforzar, nos tenemos que de verdad esforzar, recordando y sintiendo en nuestro cuerpo el esfuerzo que hicieron ellos, porque debemos de recordar que en una ocasión alguien rompió el techo por nosotros, para que nosotros estuviéramos a los pies de Cristo. Pasó el lunes. Nosotros fuimos a romper el techo para que se manifestara la gloria de Dios en esa familia. Pasó el jueves, unidos como iglesias, pusimos a romper el techo para la sanidad del padre de mi hermano. Tenemos que romper los techos. Amén. Para que otros lleguen a los pies del Señor. Amén. Para que otros vivan lo que nosotros estamos viviendo al estar junto de Él. Y hay recompensa, hermanos. Amén. Porque dice la palabra que Jesús vio no la fe del enfermo, sino la fe de los 4 que se esforzaron por llevarlo ahí a sus pies. Y los que debían de tener fe, que eran los sacerdotes, los escribas y los fariseos, lo que tenían era incredulidad y a lo que se dedicaban era a juzgar. ¿Quién eres tú
para perdonar tus pecados. ¿Quién eres tú para decir que vas a salvar esa alma? Debemos de tener cuidado porque lo que declaramos nosotros, hay personas alrededor llenas. Y sobre todo, Jesucristo nos está oyendo. Y en lugar de ellos de llevar las almas a Dios, se dedicaban a criticar, a juzgar. Y es por eso que el Señor les dice, bueno, si no les parece que salve el alma de este hombre, ahí les va lo mejor, mira, levántate y vete. Gracias a la misericordia de aquellos 4 que lo llevaron a sus pies. Así que si queremos tener la atención de Jesucristo, hacer ruido cuando Él esté enseñando, hacer ruido cuando Él esté sanando, hacer ruido cuando Él esté curando todas dolencias, vamos a esforzarnos, llevarles otros a sus pies, aunque tengamos que romper los techos. Esta enseñanza, la verdad, esta historia es muy sencilla, muy básica. Llega el enfermo, lo suben, lo bajan, lo ponen a los pies de Cristo y Cristo lo salva. Pero si la desmenuzamos, vamos a saber que necesitamos un esfuerzo casi sobrehumano para poder llevar a los pies de Cristo a otra persona. Hay una revelación allí, no va a ser fácil, pero Jesús va a ver tu fe. Amén. Y va a haber una recompensa cuando Jesús vea tu fe a favor de otros. Amén. Porque esos 4 quizás también tenían dolencias y enfermedades, pero les importaba primero que el otro fuera salvo, que el otro fuera sano. Eso le agrada al Señor. Si lo hacemos individualmente, qué bueno, pero acuérdense, para esa sola persona se ocuparon 4. Para llevar a una familia a los pies de Cristo, ¿cuántos se van a ocupar? Para llevar a una completa familia a los pies de Cristo, ¿cuántas personas se van a ocupar? Aquí de al menos unos 4, alcanza para 1. Y si nos juntamos 6, alcanza para 1,5, ¿verdad? Y si nos juntamos 8, alcanza para 2. Vamos haciendo la cuenta así. Señor, aquí nos estamos juntando poquitos, pero hay una iglesia hermana que ora con nosotros. Y entre 3, si hacemos la cuenta, podemos llevar más personas a los pies de Cristo. Entonces la enseñanza es sencilla, pero si la ponemos en los pies del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos da revelación sobre esta enseñanza, discernimiento, entendimiento, y nos hace ver que es bueno a veces orar callados, es bueno ser discreto con nuestras cosas, pero en las cosas del Señor también vale la pena hacer ruido. Amén. Y romper techos. Amén. Y decir, Amén. con permiso, necesito Aleluya. pasar, con permiso, voy para allá. Y nadie me detiene porque allá está Cristo y esa es mi meta. Y no solamente voy yo, sino que vienen ellos conmigo. Y no se va a molestar el Señor que nosotros hagamos ruido para llevarle a alguien a sus pies. Jamás, Amén. jamás y jamás. Amén. Aleluya. Entonces, esa es la enseñanza del día de hoy, hermanos. Que el Espíritu Santo la guarde en nuestros corazones y que pronto se manifieste esa gloria de que el Señor vea nuestra fe cuando llevemos a un paralítico a sus pies. Amén. Con eso queda la enseñanza el día de hoy, hermanos. Les invito a que se levanten, vamos a orar. ¿Quieres orar? Listos, vamos ahora, vamos a inclinar nuestro rostro. Bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias. Gracias por la fidelidad de tu palabra, de tu mensaje, Señor. Y mira, Señor, a veces escuchamos y vemos y sabemos y leemos, Padre Santo. Pero en realidad, Señor, si nos detenemos un momento y vemos que esas 4 personas tuvieron que ponerse de acuerdo, organizarse, coordinarse, Señor, y no detenerse ante nada, Padre Santo, para lograr un objetivo, Señor, no para ellos, sino para el paralítico, Señor. Tu palabra no revela si era su hermano, su familiar, el hijo de alguno de ellos, el esposo de alguno de ellos, Padre Santo. Alguna familia que necesitaba, que dijeron, ¿sabes qué? Ocupamos que lleven a mi esposo a Jesús, o a mi hijo a Jesús, o a mi hermano a Jesús. Padre, pero te damos gracias, porque hubo esos hombres determinados, Señor, que aunque sabían que era difícil, que iba a costar, Señor,
Tú así lo permitiste, Padre Santo, y nos lo dejas en tu palabra para que aprendamos, Señor, que en veces, Señor, hay una necesidad, Señor, y en veces no la podemos cargar solos, Señor. Ocupamos amigos como ese hombre que tuvo esos 4, porque dice la palabra que el Señor vio la fe de ellos. Todos tenían fe, Señor, en que si llegaban delante de ti, tú ibas a hacer el milagro, Padre Santo. Ayúdanos, Padre Santo, equípanos, prepáranos, danos la fuerza, la sabiduría, el conocimiento, la tenacidad, la resistencia, Señor, de que cuando haya una adversidad, Señor, tengamos toda seguridad, Señor, que si nosotros seguimos adelante, enfocados, buscando nuestro milagro, Señor, tú te vas a manifestar, Padre Santo. Te pido perdón, Señor. Te pido perdón porque a veces queremos las cosas tan fáciles, sin el mínimo de esfuerzo, Señor. Y hasta te decimos, es que tú ya sabes lo que está pasando. Y es que tú ya sabes cómo están las cosas, Señor. Pero nos damos cuenta, Padre Santo, que sí tú sabes, pero hay acciones y hay actitudes que tenemos que tomar nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, derrama sobre tu pueblo, Señor, esa unción de sabiduría, de conocimiento y de saber, Señor, que las cosas, Señor, verdaderamente que necesitamos cuestan, Padre Santo. Y no cuestan un valor monetario, sino que cuestan esfuerzo, Padre Santo. A veces no obtenemos lo que queremos, Señor, porque en realidad no nos esforzamos, Señor. Porque en realidad queremos las cosas y no dedicamos tiempo a la oración, a la búsqueda en tu palabra, al apartarnos en ese lugar y decir, Señor, háblame, Señor, guíame, Señor, muéstrame. A veces, Padre, los labores, el trabajo, el cansancio, las obligaciones que tenemos externas nos llevan más tiempo, Señor, que el dejar lo que tenemos que hacer y meternos en tu presencia y buscar decir, Señor, ayúdame, guíame, fortalece, enséñame. Danos esa sabiduría, Señor, para apartarnos y que esta enseñanza quede plasmada en nuestras vidas, que las cosas muchas veces no se resuelven porque no las hacemos nosotros, Señor. Te doy gracias porque esos hombres, Señor, se esforzaron y no hubo quien nos detuviera, Señor. Y a veces nosotros cualquier cosita nos detiene, Padre Santo. Nomás buscamos los pretextos, Señor, para no hacerlo. El cansancio, las obligaciones, el trabajo, los compromisos. Buscamos, Señor, cualquier excusa para no buscar de ti, Señor. Esos hombres, aún con un paralítico, Señor, fueron a llegar a tu presencia porque sabían que la respuesta estaba ahí en donde estabas tú, Padre Santo. A veces nosotros queremos la respuesta sin esfuerzo, Padre, y te pido perdón. Te pido, Señor, porque en veces decimos, tú ya sabes, Dios me ama, Dios está conmigo, Dios obra. Sí, pero la realidad es que mi milagro lo tengo que buscar. Mi respuesta la tengo que encontrar, la tengo que buscar, Señor. Lo que es mi necesidad, Señor, tú la puedes suplir. Pero yo necesito poner de mi disponibilidad, Señor, y de mi esfuerzo y de mi trabajo para lograrla y obtenerla, Padre. Hoy me doy cuenta que muchas veces no has contestado oraciones porque no las hemos buscado en realidad las respuestas, Padre Santo. Ayúdanos, Padre Santo, a enfocarnos, a que nada nos mueva a derecha y a izquierda, que estemos decididos en todo momento que si necesitamos de ti, de tu poder, es porque necesitamos hacer nosotros nuestra parte, Señor. A veces te dejamos todo el trabajo, Señor, y queremos que tú lo hagas. Y que con una vez que te digamos, tú vas a correr a hacerlo, Padre Santo. Te pedimos perdón, Señor. Porque hoy nos damos cuenta que para que este hombre recibiera ese milagro, Señor, hubo mucho trabajo y mucho esfuerzo, Señor. Y aún así, Padre, a ti no te molestó y tú lo hiciste. Tú no nada más lo sanaste, sino que le perdonaste sus pecados. Hoy venimos delante de ti, Señor, pidiéndote perdón. Perdónanos, Padre, para que nosotros podamos, Señor, ir a ver, Señor, a dónde hay que llevar esas personas a tus pies, Señor. Y si hay que cargarlos, los cargamos, Señor.
Si hay que dejar nuestras comodidades, nuestro tiempo de ver tele, de descansar, de estar en la casa tranquilos, para ir a cargar a esos paralíticos, enfermos, ciegos, mudos, Señor, que sea así, Padre Santo. No solo de palabra, sino de acción, Señor. Pon en nosotros el querer como el hacer, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, te damos la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria a Dios.